¿Quieres descubrir los 10 sabios secretos que transformaron completamente la vida de un hombre y trajeron paz a toda una aldea? Quédate a escuchar esta historia y desbloquea el camino hacia tu propia paz interior. Capítulo 1. El despertar del buscador. La Feria del Conocimiento era el evento más esperado del año en el reino de Serenia. Libreros, filósofos y maestros de todas las artes se reunían para compartir y debatir las cuestiones más profundas de la existencia. Este año, la atracción principal era Maestro Ezra, un sabio de edad avanzada pero de espíritu joven. Abel, un joven aldeano, caminaba de un lado a otro con un aire de inquietud. Tenía preguntas, muchas preguntas, pero no sabía cómo formularlas, mucho menos a quién. Había escuchado hablar de Maestro Ezra, y sabía que si alguien podía ofrecerle una brújula para su alma errante, sería él. Cautivado por la reputación del maestro, Abel se unió a la multitud reunida alrededor de Ezra, quien estaba explicando las conexiones entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Recuerden, la verdadera paz no se encuentra en el mundo externo, sino en el reino interior del ser, dijo Maestro Ezra, cerrando su discurso. Las palabras de Ezra resonaron en el alma de Abel como un trueno en un cielo despejado. Este era su momento. Sabía que tenía que hablar con el maestro. «Maestro Ezra, ¿puedo hacerle una pregunta?», preguntó Abel, levantando la mano con timidez. «Por supuesto, joven amigo. La búsqueda del conocimiento empieza con una simple pregunta», respondió Ezra, con una sonrisa que irradiaba una calidez paternal. «Siento un vacío dentro de mí, una falta de dirección y de paz. ¿Cómo puedo encontrar la serenidad que tanto me esquiva?», preguntó Abel, poniendo en palabras por primera vez el tumulto que sentía dentro de sí. «Ah, la inquietud de la juventud. No estás solo en este viaje, Abel, pero tengo algo que podría ayudarte. Los 10 sabios secretos para desbloquear la paz interior», dijo Maestro Ezra, con su voz cargada de comprensión y empatía. Secreto número 1. La conciencia plena. La conciencia plena, como explicó Ezra a Abel, es el acto de estar completamente presente en cada momento. En un mundo plagado de distracciones, desde los problemas cotidianos hasta las constantes noticias y chismorreos, la conciencia plena es más relevante que nunca. Ezra recomendó a Abel una serie de prácticas para cultivar la conciencia plena. «Comienza por observar tu respiración», aconsejó. «Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Con cada inhalación, imagina que estás absorbiendo la energía positiva del universo, y con cada exhalación, libera cualquier negatividad que sientas». La técnica era simple pero efectiva. Abel también aprendió a aplicar la conciencia plena en actividades cotidianas. Al comer, se enfocaba en el sabor, la textura y el aroma de los alimentos. Al caminar, notaba cómo sus pies tocaban el suelo y cómo el aire rozaba su piel. Pronto, Abel se dio cuenta de que al vivir plenamente en el presente, su mente se despejaba y su ansiedad disminuía. Además, ser consciente le permitía tomar decisiones más ponderadas y ser más efectivo en su vida diaria. Secreto número 2. El desapego. Las expectativas son como cadenas invisibles que nos atan. Ezra continuó. Nos hacen prisioneros de nuestros propios deseos y miedos, y esas cadenas solo se rompen a través del desapego. El maestro aclaró que desapegarse no significaba convertirse en una persona fría o distante, sino más bien aprender a mantener un equilibrio emocional sin permitir que las circunstancias externas perturben la paz interior. Ezra sugirió una práctica para desarrollar el desapego. Siempre que te encuentres ansioso por un resultado, detente un momento y hazte la siguiente pregunta. ¿Está esto bajo mi control? Si la respuesta es no, libérate de esa expectativa. Si la respuesta es sí, haz lo mejor que puedas y luego libérate del resultado. Abel puso en práctica esta enseñanza en su trabajo, en sus relaciones y en su búsqueda personal de significado. Aprendió que al liberarse de sus expectativas, se liberaba también de la inquietud y la decepción, permitiendo que las cosas fluyeran más naturalmente en su vida. Secreto número 3. La gratitud. La gratitud puede ser el antídoto más potente contra el descontento, dijo Ezra. Nuestra sociedad constantemente nos bombardea con mensajes que nos hacen sentir que siempre necesitamos más para ser felices. Más dinero, más posesiones, más reconocimiento.
Pero la verdadera felicidad, Abel, viene de apreciar lo que ya tienes. Ezra le enseñó a Abel un sencillo ejercicio para practicar la gratitud. Cada mañana, antes de levantarse de la cama, y cada noche, antes de dormir, Abel debía pensar en 3 cosas por las que se sentía agradecido. Podían ser grandes o pequeñas, desde tener un techo sobre su cabeza hasta disfrutar de un sabroso plato de comida. Abel comenzó a notar que este simple acto de enfocar su mente en aspectos positivos le daba una perspectiva más equilibrada de su vida. Se sentía menos estresado, más centrado y, curiosamente, más afortunado. Con el tiempo, la gratitud se convirtió en una práctica diaria que nutría su alma y fortalecía su conexión con el mundo a su alrededor. La cabeza de Abel era un torbellino de pensamientos y emociones, pero en medio de ese torbellino, por primera vez, sintió un destello de claridad, como un faro en la oscuridad de la noche. «Gracias, maestro Ezra. Comenzaré a practicar estos secretos y a hacerlos parte de mi vida», dijo Abel, sintiendo que las palabras del sabio habían plantado una semilla en su alma, una semilla que estaba destinada a crecer y florecer en algo hermoso. «Me alegra escuchar eso, Abel. Pero recuerda, el conocimiento sin acción es como un libro cerrado. Tiene el potencial de cambiar tu vida, pero primero debes abrirlo», dijo maestro Ezra, cerrando así su primer encuentro con Abel, pero abriendo la puerta a un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 2. El viaje hacia el interior. Pasaron semanas desde que Abel se encontrara con maestro Ezra. Durante ese tiempo, el joven aldeano había estado practicando los 3 primeros sabios secretos que el maestro le enseñó. Si bien sentía que había avanzado, algo en su interior le decía que aún había más por descubrir. Un día, una noticia corrió como reguero de pólvora en la aldea. Maestro Ezra anunció que llevaría a cabo un retiro espiritual en la montaña sagrada, y todos estaban invitados. «No puedo perder esta oportunidad», pensó Abel, recordando su encuentro anterior con el maestro. Tras unos días de preparativos, Abel se unió al grupo de peregrinos que seguirían a maestro Ezra en esta travesía. Cargados con mochilas, esterillas y provisiones, emprendieron su camino hacia la montaña. Durante el primer día de viaje, maestro Ezra aprovechó para compartir el 4.º sabio secreto. Secreto número 4. La aceptación. Reemplazando el poder de la hora, Ezra compartió con Abel el 4.º secreto para alcanzar la paz interior. La aceptación. Ya hemos hablado sobre la importancia de vivir en el presente, de desapegarse de las expectativas y de practicar la gratitud, comenzó Ezra. Pero todo eso sería incompleto sin la aceptación. Debes aprender a aceptar tanto lo bueno como lo malo que te trae la vida, porque en cada experiencia hay una lección que te acerca a la paz interior. Ezra sugirió a Abel que para practicar la aceptación debía empezar por aceptar sus propias imperfecciones y limitaciones. «A menudo somos nuestros peores críticos», observó Ezra. «Nos castigamos por nuestros errores, nuestras fallas, nuestras debilidades, sin darnos cuenta de que son esos mismos elementos los que nos hacen humanos. Al aceptar que somos imperfectos, liberamos una gran cantidad de energía mental que antes se consumía en juicios y autocrítica. Pero la aceptación también se extendía al mundo exterior. La vida está llena de desafíos y contratiempos. No puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ello», dijo Ezra. «Cuando te enfrentas a una situación difícil, en lugar de resistirte, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto?». Tu perspectiva cambiará y encontrarás una forma de trascender la dificultad. Abel puso en práctica este consejo en sus relaciones personales. Aceptó que no podía cambiar a las personas, pero podía aceptarlas tal y como eran, apreciando sus cualidades positivas y perdonando sus fallos. Descubrió que al dejar de luchar contra la corriente y permitir que las cosas fueran como eran, su vida se volvía más fácil, más fluida y, sobre todo, más pacífica. Para Abel, practicar la aceptación se convirtió en una especie de liberación, un bálsamo que curaba viejas heridas y aliviaba nuevas penas. Era como si hubiera descubierto una llave para abrir una puerta que siempre había estado allí, invisible hasta que aprendió a verla. Al aceptar, Abel encontró que podía enfrentar la vida con un corazón más ligero y un espíritu más resiliente. De este modo, la aceptación se unió al arsenal de herramientas que Abel estaba acumulando en su búsqueda de la paz interior. Y en cada paso que daba, en cada secreto que desentrañaba,
Se sentía más cercano a ese estado de serenidad y equilibrio que tanto anhelaba. Si te está gustando esta historia, agradecería mucho un me gusta. Es un pequeño gesto tuyo que me ayuda muchísimo. Secreto número 5. La humildad. Al tercer día de viaje, llegaron a un tramo particularmente difícil del sendero, lleno de piedras resbaladizas y raíces de árboles que se alzaban del suelo como obstáculos. Uno de los peregrinos, un hombre de aspecto robusto y orgulloso, cayó y se torció el tobillo. Eso es lo que pasa cuando uno no camina con humildad, dijo Maestro Ezra, ayudando al hombre a levantarse. La quinta clave para desbloquear la paz interior es la humildad. El orgullo nos hace creer que somos invencibles, pero la humildad nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, también abrimos la puerta para reconocer nuestras verdaderas fortalezas. Todos escucharon en silencio, comprendiendo la importancia de caminar tanto literal como metafóricamente con los pies en la tierra. Tras días de ardua caminata, finalmente llegaron al pie de la montaña sagrada. Maestro Ezra miró a sus seguidores y anunció que el último tramo del viaje tendrían que hacerlo en solitario. Es en la soledad donde a menudo encontramos nuestras respuestas más profundas, dijo. La última clave que compartiré hoy es el silencio interior. Secreto número 6. El silencio interior. La verdadera sabiduría, Abel, se encuentra no en el ruido del mundo, sino en el silencio de tu propio ser, había dicho Maestro Ezra antes de que comenzaran la última etapa de su peregrinaje hacia la montaña sagrada. Cuando lleguen a la cima, su meta no debe ser encontrar respuestas en el mundo que les rodea, sino más bien en el mundo que reside en su interior. Busquen el silencio interior. Con el corazón latiendo en su pecho como un tambor en una danza ceremonial, Abel inició su ascenso final. A medida que se acercaba a la cima, las preocupaciones y los pensamientos que solían abrumarlo comenzaron a parecer cada vez más distantes, como si fueran parte de otra vida. ¿Qué me espera en la cumbre? ¿Qué revelaciones hallaré en ese silencio?, se preguntaba mientras subía, su respiración cada vez más pesada debido a la altitud, pero su espíritu lleno de una especie de anticipación tranquila. Cuando finalmente alcanzó la cima, lo que vio lo dejó sin aliento. Montañas en capas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, cubiertas con un manto de niebla y luz celestial. Pero lo más sorprendente de todo no fue la vista, sino el silencio absoluto que llenaba el aire, tan denso que casi se podía tocar. Fue como si todo el universo hubiera tomado una profunda inhalación y se hubiera detenido en un momento de perfecta quietud. Siguiendo las instrucciones de Maestro Ezra, Abel se sentó en una piedra plana, cerró los ojos y se sumergió en el silencio interior. Y en ese silencio, algo increíble ocurrió. No fue una epifanía ruidosa ni un destello de iluminación, sino algo mucho más sutil y, sin embargo, profundamente transformador. Por primera vez en su vida, Abel se encontró completamente presente, despojado de las innumerables distracciones, preocupaciones y desafíos que solían llenar su mente. En ese espacio, Abel entendió que el silencio no era una ausencia de sonido, sino una plenitud de ser. En ese silencio, se escuchó a sí mismo, no como un monólogo constante de pensamientos y preocupaciones, sino como una presencia pura, una consciencia que simplemente es. Descubrió que las preguntas que llevaba no necesitaban respuestas inmediatas. De hecho, la belleza residía en la búsqueda misma, en la habilidad de contemplar esas preguntas en el templo silente de su interior. Este momento se convirtió en un punto de inflexión para Abel. No porque hubiera encontrado todas las respuestas que buscaba, sino porque había aprendido a aceptar y amar las preguntas. Había aprendido a encontrar paz no en la certeza, sino en el misterio, no en el saber, sino en el buscar, no en la palabra, sino en el silencio. Ese silencio interior se convirtió en su santuario personal, un espacio sagrado al que podría regresar siempre que lo necesitara, en busca de claridad, orientación o simplemente para ser. Y aunque aún quedaban muchos desafíos en su camino, Abel sabía que había descubierto un recurso inagotable de fuerza y paz dentro de sí mismo. Capítulo 3. Las llaves de la transformación. Abel bajó de la montaña sagrada como un hombre transformado. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío estaba en mantener su paz interior en medio del caos de la vida diaria. Cuando regresó a su aldea, se encontró con una serie de problemas. La cosecha había sido pobre,
Los aldeanos estaban inquietos y las tensiones comenzaban a aflorar. Secreto número 7. La empatía. Al recordar la enseñanza sobre la empatía que había recibido de maestro Ezra, Abel se sintió impulsado a actuar de una manera más conectada y humana. La empatía, como le había dicho Ezra, era la habilidad de entender y compartir los sentimientos de los demás, y no simplemente un sentimiento pasajero, sino una práctica consciente que podía llevar a una comprensión más profunda tanto de uno mismo como de los demás. La empatía es como un puente entre las almas, le había explicado Ezra. Te permite cruzar de tu mundo interior al de otra persona, ver las cosas desde su perspectiva, sentir lo que siente. Y este acto de comprensión mutua puede ser increíblemente curativo, no solo para la persona que recibe la empatía, sino también para quien la ofrece. Así que cuando Abel vio a su amigo Lucas preocupado y angustiado, no hizo lo que habría hecho en el pasado: ignorar la situación o centrarse en sus propias tareas. En cambio, se acercó, colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Lucas y ofreció un espacio seguro para compartir sus emociones. Lucas, veo que algo te preocupa. Si quieres hablar, estoy aquí para escucharte, dijo Abel. Al principio, Lucas se mostró reacio, como si cargar con su propia pena le diera algo de control sobre ella. Pero al sentir la genuina preocupación y la disposición a escuchar de Abel, finalmente se abrió. Compartió el dolor y la incertidumbre que sentía sobre la enfermedad de su madre. Abel no tenía todas las respuestas, ni una solución mágica que pudiera aliviar el sufrimiento de Lucas. Pero lo que sí podía ofrecer era su presencia, su atención plena y, lo más importante, su empatía. Escuchó sin interrumpir, sin ofrecer consejos no solicitados, simplemente permitiendo que Lucas ventilara sus emociones. Más tarde, Lucas le agradeció a Abel. No has cambiado la situación, pero de alguna manera me siento un poco mejor, un poco menos solo en todo esto. Ezra tenía razón. La empatía era un poderoso agente de cambio, un ingrediente crucial en la búsqueda de una existencia más pacífica. A través de este simple pero profundo acto de conexión humana, Abel no solo ayudó a Lucas a llevar su carga, sino que también experimentó una profunda sensación de paz en sí mismo. Se dio cuenta de que, al abrir su corazón a los problemas de los demás, su propia alma se enriquecía y se expandía. En ese momento, la enseñanza de la empatía se integró profundamente en el ser de Abel, no como un concepto abstracto, sino como una práctica vivida que tenía el poder de transformar tanto las vidas individuales como la comunidad en su conjunto. Y así, la séptima clave para la paz interior se desbloqueó en su corazón, uniéndose a las otras herramientas que estaba acumulando en su constante búsqueda de una existencia más plena y serena. Ofreció su presencia y apoyo, demostrando una empatía que nunca antes había sentido. Secreto número 8. La resiliencia. Las dificultades seguían azotando la aldea, y aunque la empatía y la conciencia plena habían dado frutos en el nivel interpersonal, era evidente que se necesitaba algo más para enfrentar los desafíos colectivos que se estaban presentando. En este punto crítico, Abel recordó la octava clave que maestro Ezra le había compartido: la resiliencia. Ezra había sido claro en su explicación: la resiliencia no es la evasión de los problemas, ni una coraza que te hace invulnerable. Es la habilidad de afrontar adversidades, aprender de ellas y salir fortalecido. Es la calidad del sauce que se dobla ante el viento feroz, pero no se rompe. En lugar de resistir obstinadamente y quebrarse, el sauce se adapta y sobrevive. Este concepto resonó en la mente de Abel. Comprendió que la paz interior no era un estado estático, que una vez alcanzado se mantendría indefinidamente. Más bien, era un jardín que necesitaba cuidados constantes, especialmente cuando las tormentas llegaban. Con la resiliencia en mente, Abel decidió tomar un enfoque proactivo. En lugar de sumirse en la desesperación o la queja constante por las dificultades de la aldea, Abel se centró en las soluciones. Se reunió con los líderes de la comunidad y, recordando sus anteriores lecciones sobre empatía y conciencia plena, les propuso abordar los problemas de manera colaborativa. Empezaron por los más tangibles, como la cosecha fallida. Abel compartió técnicas que había aprendido en sus viajes, sugiriendo rotaciones de cultivos y técnicas de irrigación más eficientes. También propuso sesiones de meditación y manejo del estrés, basadas en los principios que había aprendido del maestro Ezra,
para ayudar a la comunidad a enfrentar los tiempos difíciles con un estado mental más equilibrado. Poco a poco, la atmósfera en la aldea comenzó a cambiar. Los rostros largos y tensos dieron paso a expresiones más esperanzadas. Aunque los problemas no desaparecieron de la noche a la mañana, la comunidad ahora se sentía más preparada y más unida para enfrentarlos. En este proceso, Abel descubrió una faceta aún más profunda de la resiliencia. No solo era una cualidad individual, sino también colectiva. Al trabajar juntos, compartiendo las cargas y las soluciones, la resiliencia de uno se convirtió en la resiliencia de todos. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no se mide por cuánto puedes lograr solo, sino por lo resiliente que puedes ser junto con los demás. Esta experiencia reforzó en Abel el valor inconmensurable de la resiliencia como herramienta para mantener la paz interior, incluso en medio del caos exterior. Le recordó que el objetivo no era evitar los desafíos, sino enfrentarlos de manera tal que permitiera el crecimiento y el aprendizaje continuo, tanto a nivel personal como comunitario. Secreto número 9. La autenticidad. En medio de los cambios y avances que la aldea estaba experimentando, no todos estaban contentos con las innovaciones que Abel estaba introduciendo. Voces discordantes emergían de entre la multitud, tachándolo de soñador, idealista o incluso perturbador del orden natural. Abel, que una vez habría sido abrumado por tales críticas, recordó el consejo de Maestro Ezra sobre la novena clave: la autenticidad. Tu autenticidad, Abel, es la semilla de tu paz interior. Como un árbol que crece alto y robusto, tu ser verdadero debe arraigar profundamente y estirar sus ramas al cielo sin miedo. Cada uno de nosotros es una expresión única de la vida, y al ocultar esa singularidad detrás del miedo al juicio ajeno, deshonramos no solo a nosotros mismos, sino al flujo natural del universo, le había dicho el maestro. Inspirado por esta perspectiva, Abel se reafirmó en su misión. En lugar de moderar sus acciones o palabras para satisfacer las expectativas ajenas, decidió vivir plenamente de acuerdo con sus convicciones y su entendimiento. Ofreció talleres, escribió tratados y mantuvo su práctica de meditación y enseñanza, viviendo cada día en alineación con su ser más verdadero. Con el tiempo, algo notable comenzó a suceder. Aunque algunos seguían resistiendo, cada vez más personas empezaron a unirse a Abel en sus exploraciones de la conciencia y el bienestar. Al ver la pasión y la paz que irradiaba, otros también se sintieron inspirados para despojarse de sus propias máscaras y prejuicios. Resultó que la autenticidad de Abel actuaba como un espejo, reflejando a las personas su propia capacidad para la autenticidad. Algunos descubrieron talentos ocultos, otros encontraron el coraje para hablar y actuar de acuerdo con sus verdades ignoradas o suprimidas durante mucho tiempo. Lo más revelador para Abel fue cómo su propia paz interior se intensificó a medida que se adentraba en el terreno de la autenticidad. Cada vez que tomaba una decisión o emprendía una acción que resonaba con su núcleo interior, sentía como si una pieza más del rompecabezas de su alma encajara en su lugar. Y esto tenía un efecto dominó. Su paz interior generaba una confianza y una tranquilidad que a su vez fortalecían su autenticidad. Era un ciclo virtuoso que, una vez puesto en movimiento, parecía tener una inercia propia. A través de este proceso, Abel comprendió que la autenticidad no era simplemente un estado de ser, sino una práctica continua. Requería la valentía de enfrentar críticas, la sabiduría de discernir entre la opinión y la verdad, y sobre todo, el compromiso de permanecer fiel a sí mismo, sin importar las circunstancias. Este fue el poder liberador del noveno secreto. Al vivir auténticamente, Abel no solo encontró una paz más profunda dentro de sí mismo, sino que también catalizó un cambio significativo a su alrededor, permitiendo que otros también se aproximasen a su propia autenticidad y, por ende, a su propia paz interior. Capítulo 4. La revelación final y el sendero hacia adelante. Secreto número 10. La unión. Pasaron los meses, y la aldea empezó a notar los frutos de los esfuerzos colectivos. La cosecha había sido mejor de lo esperado, y la gente empezaba a adoptar las prácticas de bienestar que Abel había compartido. Un día, recibió una noticia que lo llenó de alegría. Maestro Ezra volvería a visitar la aldea para compartir el 10º y último sabio secreto. Cuando llegó el día, Abel se unió al círculo de aldeanos que rodeaban a Maestro Ezra
quien comenzó a hablar con su voz calmada y serena. «Estoy muy complacido de ver cómo esta comunidad ha crecido y cambiado», dijo Maestro Ezra. «Y ahora compartiré el 10º y último sabio secreto con ustedes, la unión. Todo en este universo está conectado, desde las estrellas en el cielo hasta las piedras bajo nuestros pies. Para alcanzar una paz interior verdadera y duradera, debemos buscar la paz no solo dentro de nosotros, sino también con el mundo que nos rodea». Abel sintió que esas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Recordó todos los desafíos y cambios que había experimentado y cómo cada sabio secreto había jugado un papel crucial en su viaje hacia la paz interior. Pero ahora comprendía que su viaje no estaba completo sin este último ingrediente, el reconocimiento de la unión de todo. Empezó a practicar este principio en su vida diaria. Se involucró más activamente en la resolución de problemas comunitarios, trabajó para fortalecer sus relaciones y, lo más importante, empezó a vivir cada momento con la conciencia de que era parte de algo más grande. Poco a poco, Abel notó cómo este enfoque cambiaba no solo su paz interior, sino también la dinámica de su comunidad. La gente se volvía más solidaria, más comprensiva y, en conjunto, más pacífica. El sendero hacia adelante. Años después, Abel se convirtió en un líder respetado en su comunidad, pero a pesar de su estatus, nunca dejó que el ego se interpusiera en su camino. Siempre se veía a sí mismo como un estudiante en la búsqueda interminable de la paz interior y la sabiduría. Y quizás ese fue el verdadero 11º secreto, uno que Maestro Ezra nunca mencionó explícitamente, pero que siempre estuvo implícito. La búsqueda de la paz interior es un viaje, no un destino. Abel vivió el resto de sus días en consonancia con los 10 sabios secretos y quizás, lo más importante de todo, en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Y siempre recordaba las sabias palabras de Maestro Ezra. La paz interior es como un tesoro oculto. Está dentro de ti, esperando ser descubierto. Y una vez que lo descubras, iluminará no solo tu camino, sino también el de aquellos que te rodean. Si la historia de Abel te ha dado algo en qué pensar, dale a me gusta y comparte este vídeo. Para más contenido que te inspire, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.